Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy continuaremos con el módulo de neuroradiología. Esta vez veremos la otra área muy frecuente que van a ver en las emergencias, secundario a patología cerebral. La semana pasada vimos lo que era trauma craneoencefálico. Hoy vamos a ver lo que es un evento cerebrovascular. En la categoría de enfermedad vascular, para su mejor estructuración se ha dividido en tres tipos, los cuales son evento hemorrágico, evento isquémico y la isquemia cerebral transitoria. Esta usa un término tal vez no tan adecuado, pero es el que más se le puede adaptar. Para poder determinar y evaluar adecuadamente frente a cuál evento estamos, es importante, en este caso, conocer mucho acerca de la anatomía. La anatomía vascular es fundamental tanto para diagnóstico como para el pronóstico y sobre todo para el tratamiento. En la anatomía es importante recordar que la vascularidad cerebral está dominada por la arteria carótida interna en un 80%. Y en un 20% es por la arteria vertebral, que forma la arteria basilar y irriga la parte posterior e inferior de la bóveda craneana. Dentro de la arteria cerebral, para su mejor estudio, se divide en segmentos que van desde el segmento 1 hasta el segmento 7. Dependiendo por el lugar donde transcurra, ahí adquiere su nombre. El C1 es la región cervical, el C2 es la región petrosa porque pasa por el hueso petroso, la C3 por el lácerum, o sea, por el orificio donde tiene la salida. De ahí la porción cavernosa es porque pasa justamente alrededor del seno cavernoso. Por eso toda la patología del seno cavernoso puede influir directamente en la circulación cerebral. Al salir del seno cavernoso está la porción clinoidea, después la porción oftálmica, justamente se le llama porción oftálmica porque de ahí donde nace la arteria oftálmica. Posterior a esa sale a formar lo que es las comunicantes, tanto anterior, tanto la posterior como parte de la cerebral anterior, que formarán posteriormente lo que es el polígono de Wells. Aquí tenemos una imagen que describe lo que es la arteria carótida interna y la formación, en este caso, de la comunicante posterior de la arteria cerebral anterior, que esta a su vez, la interrelación entre las dos arterias cerebrales forman la comunicante anterior. La comunicante posterior forma o se une a la arteria cerebral posterior y ambas cerebrales posteriores se unen a lo que conforma la arteria basilar. Este conjunto forma el polígono de Wilson. Es importante entender que en el contexto vemos que la arteria cerebral media no forma parte del polígono de Wilson. Solo los elementos que ambos dijimos anteriormente. Por eso es importante cuando ustedes evalúen un paciente, ya sea por un evento hemorrágico o un evento isquémico, la semiología es importante. La semiología del sistema nervioso, la evaluación completa del sistema nervioso, donde tiene que ver el tono, la fuerza, donde tiene que ver la presencia o no
de hiperreflexia, donde tiene que haber la evaluación completa del fondo de ojo. Todas estas cosas son importantes en el momento que ustedes van a determinar qué patología es la que está presentando su paciente. Aquí tenemos, hablamos de polígono de Wells, hablamos de una serie de estructuras que hay ahí, pero tenemos que entender que la carótida interna en sí misma no es parte del polígono de Wells, sino que de ella parten de ella. La cerebral media no es parte del polígono de Wells. La comunicante anterior, la cerebral posterior, la comunicante posterior y la cerebral posterior, estas sí son parte del polígono de Wells. Recuerden que las dos cerebrales posteriores forman parte de la arteria basilar. En forma indirecta, la arteria basilar será parte distal del polígono. Cuando hablamos de estas estructuras vasculares, es importante saber cuál es el porcentaje de irrigación que tienen con respecto al parénquima cerebral. Entonces, aquí tenemos un esquema donde tenemos lo que es la cerebral media, lo que es la cerebral anterior y lo que es la cerebral posterior. Aquí tenemos un esquema más bonito, más explicativo, donde se aprecia a cada una de estas estructuras. Es importante entender que la evaluación de la patología arterial cerebral se ha subclasificado para su mejor entendimiento, tanto en manejo como en pronóstico. Entonces, desde su salida de la arteria cerebral media, perdón, de la arteria carótida interna, la arteria cerebral anterior se divide en segmentos. Llamaríamos el segmento A1, el segmento A2, y aquí no sale todavía, que es el más distal, el segmento A3. Entonces, esto es bien importante, lo que vamos a decir. Cuando hablamos de evento hemorrágico, los eventos hemorrágicos pueden ser por hipertensión arterial, pueden ser por aneurismas. Cuando el evento es hemorrágico y se localiza en el segmento A1, es de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque el sangrado casi está saliendo de la arteria carótida interna. Entonces el flujo y la presión es altísimo. Por lo tanto, la mortalidad es mucho mayor. Si la hemorragia es del segmento A2, tiene un pronóstico reservado porque la lesión es focal. Y si es A3, tiene mejor pronóstico porque el sangrado es menos activo, ya que es un vaso bastante distal. Si estamos hablando de un evento trombótico en A1 tiene mejor pronóstico que un evento trombótico en A2. ¿Por qué? Porque si la trombosis es en A1, la comunicante anterior provee flujo de la arteria contralateral, permitiendo reperfusión del tejido a través de pequeños vasos que va a producir el segmento A2. Entonces, todo cambia dependiendo del tipo de patología. Ahora, si hablamos de la arteria cerebral media, es diferente. Un proceso hemorrágico en el segmento M1 es de alta mortalidad. De igual forma, un evento trombótico en M1 es de peor pronóstico y de alta mortalidad. La arteria cerebral media se divide en M1, M2, M3,
y algo otros lo dividen hasta en M4. Entonces, en este caso, el peor pronóstico sigue siendo en M1. La arteria cerebral posterior se divide en P1, P2, P3. Al igual que la arteria cerebral media, no tiene colaterales, pero la arteria basilar provee ramas que irrigan las mismas estructuras que irriga la cerebral posterior. Por eso, aunque no tiene comunicantes que las unan, porque justamente está ahí aquí, P1, P2, P3, sigue teniendo un mejor pronóstico que la cerebral media, porque la arteria basilar, a través de sus vasos colaterales, puede irrigar las áreas hipóxicas. De tal forma que todos los eventos de la pica, que se llama pica porque es de la posterior, tienen un pronóstico moderado en comparación al severo de la cerebral media. Estos son detalles importantes que ustedes tienen que considerar cuando están evaluando un paciente. Aquí, el segmento A1, A2, A3. Aquí el M1, M2, M3, y algo otros M4. Y aquí ya no está saliendo la posterior. Nuevamente, es importante entender que la arteria cerebral media irriga el mayor porcentaje del parénquima cerebral. En esta área que están viendo ustedes aquí, la área 2 o la área amarilla es el área que irriga la arteria cerebral media. En otras palabras, la arteria cerebral media irriga la región posterior y superior del lóbulo frontal. Todo el parietal, el temporal, irriga la región superior y posterior del lóbulo occipital. Perdón, anterior del lóbulo occipital. Entonces, se fijan que el área de irrigación de la arteria cerebral media es extensa. Por lo tanto, esa es la razón por la cual tiene un peor pronóstico cuando hay obstrucción más central. La cerebral anterior pues irriga la parte inferior y anterior del lóbulo frontal, y la cerebral posterior irriga el lóbulo occipital en su región posterior y la parte superior de el cerebelo, puente y bulbo. La parte inferior le irriga ramas de la basilar y propias de la vertebral. Entonces, entender el sistema circulatorio cerebral nos ayudará a comprender y entender mejor dichos eventos. Aquí, la imagen del área amarilla, todo lo que comprende el lóbulo, perdón, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral posterior. Ahora, hablando ya de las patologías propias, tenemos el evento hemorrágico. El evento hemorrágico es causado por múltiples factores. El más frecuente es la hipertensión arterial. Frente a un evento hemorrágico siempre tenemos que considerar evento hemorrágico. El segundo serán los aneurismas. Tercero, las malformaciones arteriovenosas, que no son tan frecuentes sus sangrados a menos que ocurra una injuria adyacente. El abuso de drogas, o sea, el uso de drogas, heroína, cocaína, puede generar hipertensión endocraniana central, o sea, microinfartos o microhemorragias, pero que son más de tipo centrales. Las manifestaciones clínicas que puede haber
en un evento hemorrágico son muy parecidas a las que podría haber en una cefalea o en una migraña. El dolor de cabeza, náuseas, vómitos y mareo. La única diferencia es que el dolor de cabeza es extremadamente intenso. Muchos pacientes refieren como dolor de muerte. Las náuseas son agudas, explosivas, igual que los vómitos. Parece que estuvieran frente a una meningitis. El paciente normalmente pierde la postura, empiezan con los vértigos y en algunos casos caen a convulsiones. Aquí cabe la importancia del Glasgow. Normalmente en los pacientes con eventos hemorrágicos, el deterioro del Glasgow es extremadamente rápido. Es un paciente que estaba activo, pega un grito por dolor, se siente mareado, se ve que tiene ganas de vomitar y cae al piso. Y de repente tenemos un paciente con un Glasgow de 8 o 9. No así el evento isquémico, que el Glasgow puede ser de 12. El fondo de ojo aquí es importante porque nos permite ver si hay papiledema bilateral. Frente a un papiledema bilateral, en este caso estamos hablando de una hemorragia, probablemente sobranodea y difusa e intensa. Entonces es importante clasificarlo. Recuerden, si bien es cierto, la mayor frecuencia de hemorragias en el parénquima cerebral es hipertensivo, también puede estar los aneurismas, pero no es la primera posibilidad. Por lo tanto, a este paciente, la evaluación de signos vitales es fundamental para saber si el paciente está en una crisis hipertensiva o no. Se produce generalmente a los 55 años, un 2% puede ser en niños, sobre todo prematuros. Las hemorragias pueden ser intraparenquimatosas o subranoideas. Ambas van a tener que presentar un deterioro del estado de conciencia. Las de origen intraparenquimatoso tienden a ser más de tipo central, mientras que las periféricas tienden a ser como hemorragia subranoidea. Aquí tenemos un caso de un paciente con hipertensión, una hemorragia intraparenquimatosa por ruptura de un vaso. Esta está asociada o localizada en la cápsula externa y esta está localizada en la región talámica. ¿Cómo lo sé? Estos son los ventrículos laterales, este es el tálamo, esta es región de la cápsula interna, la cápsula externa está aquí, por aquí está el núcleo putamen y el sangrado está localizado en esa región. En este caso particular, este es el tálamo, este es el tercer ventrículo y el otro tálamo está ocupado por una hemorragia. ¿Cómo sé que es hemorragia? Porque es una área hiperdensa, es diferente al color de los demás, pero esta es una hemorragia hipertensiva complicada. ¿Por qué complicada? Porque hay compromiso del ventrículo lateral. Hay sangrado en el cuerno posterior. Eso significa complicación porque nos va a generar una hipertensión endocrinal. Ojo, aquí es donde entra la importancia del criterio clínico. Si este paciente, la causa primordial por la que generó esta hemorragia es una hipertensión, ya un paciente que nos viene con presiones arteriales de 180, 120, la pregunta del guión es, ¿qué harían ustedes? A ver, ¿alguien me puede responder? Repite la pregunta, doctor. Este paciente, la imagen muestra que tiene una hemorragia intraparenquimatosa secundaria a una hipertensión. En el examen clínico encontramos una presión de 180, 120. ¿Qué harían ustedes? Si es hipertensión endocraniana, entonces no nos serviría mucho la presión arterial que podemos conseguir del brazo.
Pero, pero no sé cómo podemos medir la presión endocraniana. Pero tendríamos que buscarla en sí. No, aquí no puede medir usted la hipertensión endocraniana, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que este paciente tuvo un sangrado intraparenquimatoso cerebral secundario a una crisis hipertensiva. A la entrada su paciente tiene una presión de 180-120. ¿Qué harían ustedes? Pues se trata de una emergencia hipertensiva Ujú. y se debe de, antes de las 2 horas, se debe de tratar la hipertensión, canalizar 1 o 2 vías y la vía aérea también hay que ver cómo está, dependiendo del estado de las alteraciones neurológicas que el paciente presente. Ujú. ¿Y la presión arterial cómo la manejaría? Pues habría que aplicarle antihipertensivos, lo que se usa creo que es la betalol. Betalol. ¿Qué es la betalol? La betalol. ¿Cuál es el principio de la betalol? ¿Alguien más que me pueda contestar? Beta bloqueante, doctor. Ujú. ¿Qué hacen los beta bloqueantes? Si sabemos que son beta bloqueantes. ¿Qué hacen sin beta bloqueante? Vasodilatación. ¿Cuál es el objetivo de dar el beta bloqueante? ¿Alguien más que pueda ayudar? Dependiendo, doctor, de cuál sea el tipo de beta bloqueante, porque hay unos que son cardioselectivos, otros no son cardioselectivos. Depende de su selectividad. También pueden disminuir la contracción muscular y también la vasodilatación. Entonces, en este caso, no sé exactamente, no recuerdo si es cardioselectivo o qué especificidad o selectividad, perdón, tiene la betalol. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería ser cardioselectivo o no? ¿Qué piensan? Lía, ¿qué piensa usted? Bueno, doctor, según lo que he visto en la emergencia, sí usan el labetalol para tratar las crisis hipertensivas. Con, Se event podría usar. con evento cerebrovascular. No estoy segura. ¿Qué dicen los demás? No estoy seguro, doctor, la verdad. ¿Por qué usarían betalol? Ven que la importancia de conocer una patología de esta significa la vida o la muerte de un paciente. Tienen esta mayoría de betaloles, o el betalol mejor dicho, tiene un efecto más cardioprotector y un efecto menor vasodilatador, que es el objetivo que hay que tener. Hay que bajar la presión arterial, pero no tanto, porque si usted tiene un paciente con 180, 120 y usted baja la presión y la baja a 140, 90, puede generar una vasodilatación periférica y central. ¿Central de qué tipo? Puede generar una vasodilatación a nivel cerebral.
y el vaso que sangró se va a dilatar, provocando incremento del sangrado a nivel de parénquima cerebral, pudiendo provocar la muerte del paciente. Entonces, si bien es cierto, hay que bajar la presión arterial, pero la razón primordial de bajar la presión arterial no es por la hemorragia cerebral. La razón primordial es para proteger el segundo órgano de choque que va a ser afectado si no controlamos esa presión arterial, que es el corazón. Porque si ya tenemos un paciente con un evento cerebrovascular y el corazón está sufriendo constricción en las coronarias, principalmente por el esfuerzo que está haciendo secundario al sangrado intraparenquimatoso, que cambia todo el metabolismo del paciente, este paciente es propenso a tener también un infarto agudo de miocardio. Agreguen un infarto agudo de miocardio a esto y la posibilidad de recuperar del paciente va a ser mínima. Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de medicamentos. Los beta-bloqueadores son más usados dependiendo si son de tipo cardioprotectores y se usan los que tienen efecto vasodilatador mínimo. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es hacer que el corazón trabaje menos y consecutivamente baje la presión arterial porque disminuye la taquicardia y el efecto vasodilatador leve aumente las coronarias y lo proteja. Después nos encargaremos de la hemorragia intraparenquimatosa, pero hay que proteger el corazón antes de intervenir. Si no lo hacemos, tenemos un paciente mucho más complicado. En este caso, una vez estabilizado el paciente, de acuerdo a los síntomas clínicos del paciente, de acuerdo al desplazamiento de la línea media o la compresión, en este caso, hay un gran hematoma, pero todavía no nos está desplazando la línea media tanto, ni nos está comprimiendo el sistema ventricular para que nos dé una hipertensión endocraniana. En este caso, en particular, es diferente, porque en este caso en particular, hay sangrado en el cuerno posterior del lado derecho, pero hay sangrado en el tercer ventrículo. Esto que está ocurriendo aquí puede predisponer a una hipertensión endocraniana y es diferente. Entonces, cada caso es individual. La tomografía en sí nos sirve para hacer un mapeo de dónde está la hemorragia y para darnos un poco acerca del pronóstico del paciente. El diagnóstico ya lo hicimos clínicamente frente a la evolución clínica tan rápida del paciente. Pero lo que nos queda es saber dónde está el sangrado, la cantidad de sangrado y la probabilidad de que sea hipertensivo o aneurismático. Pensando en eso, la segunda posibilidad de sangrado son los aneurismas. Los aneurismas están focalizados más hacia la comunicante anterior y hacia la arteria cerebral media. Los de la arteria cerebral posterior son muy raros verlos, pero pueden haber. Entonces, si ustedes se fijan, son en lugares claves donde están los aneurismas. Por lo tanto, los aneurismas son de alta mortalidad. Ahora, hay clasificación de los aneurismas. En este caso estamos viendo un aneurisma fusiforme. Fusiforme es que ambas paredes se observan dilatadas. O sea, está comprometiendo la pared de un lado y del otro lado de la arteria. Pero hay pediculados, como en este caso, que tienen un cuello. Estos son los mejores a tratar, tanto por vía externa como por vía endovascular. Estos son difíciles de manejar, tienen un peor pronóstico y la mayoría de veces cuando se rompen, la mortalidad es altísima. Dependiendo de dónde estén ubicados. Entenderán que cuando ya hablamos hace poco que estuvieran en M1, la mortalidad es alta. Si estuvieran en A1,
la mortalidad es alta. Aquí, solo para ubicar nuevamente, en porcentajes, 40% en la arteria cerebral anterior, un 20% en la cerebral media proximal, un 34% en la distal, y en la bifurcación de ambas arterias cerebrales posteriores en un 4%. Como ven, es de menos probabilidad. Aquí tenemos un paciente con una hemorragia zona Esto blanco que ven aquí está en la pía madre, y acuérdense que debería de verse negro porque es líquido suprarraquídeo. Pero aquí lo estamos viendo blanco porque es una hemorragia. En esta otra imagen, de igual forma, todos los espacios subaranoideos se ven hiperintensos por su propio sangrado. Aquí un sangrado intraparenquimatoso que está localizado hacia el lóbulo temporal, está comprimiendo parcialmente el tálamo, desviando la línea media. Entendemos que tarde o temprano este paciente va a ser una hipertensión endocraniana. El manejo es quirúrgico. La ventana se hará en el área temporal para drenar lentamente este hematoma. Por el contrario, aquí tenemos otro hematoma que está justamente en fosa posterior. Esta es la región petrosa. Si está en fosa posterior, entonces este es puente, el sangrado está en puente. Entenderán que no es posible manejar este hematoma, por lo tanto, el manejo de este paciente será un manejo respiratorio, ventilatorio, vascular. Entonces este paciente se entuba, se mete a un respirador, se da antiinflamatorios y se espera su evolución. ¿Por qué no podemos entrar a operar aquí? Porque justamente ahí está el controlador del centro cardiorrespiratorio. Un mal manejo ahí y la mortalidad es alta. Entonces, hay ciertos lugares donde se puede operar y otros donde no se puede operar. Las consecuencias de la mayoría de eventos hemorrágicos es que destruyen tejido cerebral. Esta destrucción de tejido cerebral deja secuelas. La otra es que forman herniaciones, subfalcinas o transitoriales descendentes, formando hernias cerebrales. La isquemia termina frecuentemente en infartos y dependerá de la extensión de la hemorragia, así el grado de isquemia o infarto que tenga el paciente. Los pronósticos son reservados. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la información que uno da al paciente. Hay una clasificación, se llama clasificación de Fisher. Nos ayuda mucho en cuanto al manejo y pronóstico de los pacientes. Hay pacientes que tienen una clínica de hipertensión arterial con signos clínicos de evidente sangrado, pero al que realizar la tomografía no encontramos nada. Eso, que la tomografía no lo vea, no significa que no exista. Simplemente el sangrado es tan pequeño, es tan laminar que no es visible. La tomografía puede ser normal. En estos casos podemos hacer hasta resonancia magnética de secuencia corta. Cuando digo secuencia corta es que no se hace todo el estudio de resonancia, solo se hace un T1 que durará alrededor de unos 15 minutos para ver si verdaderamente es un sangrado o no. Los sangrados en escala de Fisher normalmente se ven en el Fisher 2. El sangrado es difuso, o sea, por todo el espacio subaranoideo, y normalmente se acumula en las áreas de las cisternas ambient, o sea, de la base del cráneo, o en la parte superior del cerebelo, en la tienda sobre todo. Entonces, ¿cómo se va a ver? Como pequeñas líneas hiper densas, menores de 1 milímetro.
Como en este caso, estas líneas blancas que ustedes ven ahí son unas pequeñas hemorragias subaracnoideas por una hipertensión arterial. El pronóstico es bueno, en este caso en particular, si se da un manejo adecuado. En este otro caso, en un Fisher 3, donde los espacios subaracnoideos y las cisternas son más blancos de lo normal y el grosor es mayor de 1 milímetro. Este caso ya es un pronóstico reservado. No pueden decir cuál va a ser la evolución de su paciente. En un Fisher 4, el pronóstico es malo. ¿Por qué? Porque tiene hemorragia subaracnoidea, hemorragia intraparenquimatosa y obstrucción tanto de los ventrículos como de las cisternas basales. La mortalidad es altísima en este caso. Como médico, uno debe decir pronóstico reservado. Uno no puede decir lo que va a suceder con un paciente. Desde el punto de vista médico, pues este paciente lo más seguro es que muera, pero los milagros siguen existiendo. Así que cuando uno da información, lo más recomendable es poder decir pronóstico reservado. No sabemos lo que ocurre en las próximas 72 horas. Si ustedes dicen que se va a morir, se salva, muchas veces no dicen milagro, lo que van a decir ese médico no sirve, no sabe. Si ustedes dicen que son muy optimistas y dicen que se va a salvar y se muere, los pueden acusar de negligencia médica porque lo dejaron morir. Así que un médico debe ser muy ecuánime en las cosas que dice, realista, pero entendiendo la afección emocional de su pariente y siendo lo más sensible posible a él. Es parte del área médica también. Bueno, el siguiente evento se llama evento isquémico. Este evento isquémico, aquel era por salida de la sangre fuera del sistema vascular. Este es por obstrucción de la sangre en el sistema arterial. La presencia de alteraciones se va a deber cuando el defecto de perfusión es permanente. Muchos hablan más allá de 1 hora. Por eso la ventana óptima para manejar un evento cerebrovascular debe ser en la primera hora después del inicio del cuadro. Porque después de eso se va a convertir prácticamente en un infarto cerebral. Dependiendo de la zona donde está obstruida, así será el pronóstico. Normalmente en algunos hospitales debería de haber una sala de choque. Algunos le llaman shock cerebral, con el objetivo de manejar un paciente con un evento isquémico agudo. Para los eventos isquémicos agudos, se supone que es cuando el déficit de perfusión está por abajo de los 10 ml por 100 gramos por minuto de parénquima cerebral. El parénquima cerebral puede aumentar hasta una baja considerable, que no sea menor de 20-25 ml. El flujo normal es de 50-55 ml por 100 gramos por minuto, para que esté óptimo el flujo cerebral. Entonces, esta ventana que tenemos aquí de 20-25 es la ventana que se utiliza para hablar de la isquemia cerebral transitoria, que vamos a ver un rato. Entonces, cuando una área sufre ausencia de flujo, hay varias cosas que van a suceder. La primera es que va a haber una zona, esta zona que se va a convertir en una zona de infarto, tiene una zona central de flujo sanguíneo muy bajo, que va a generar una afectación tisular o edema tisular. Esta área va a tener una área periférica hipervascularizada. ¿Cuál es el problema de esta área periférica hipervascularizada? Que es la que trata del cerebro compensar para mejorar la irrigación. Puede generar vasodilatación y hemorragia consecutiva. Por eso hay pacientes con eventos
isquémicos que se transforman a hemorrágicos, precisamente por esa área de hipervascularidad que trata el cerebro de compensar o enviar suficiente sangre para irrigar la zona que tiene bajo flujo. Pero ese flujo es periférico, no es central. A esto se llama zona de penumbra. Porque es importante tratar y diagnosticar esta isquemia lo más pronto posible. Porque entre más rápido la tratamos, menos grande va a ser esta zona de penumbra. Y más pequeña será la zona de infarto. Una zona de infarto pequeña significa un pronóstico bueno, porque con la rehabilitación el paciente puede quedar en condiciones óptimas. Si no se trata rápidamente, pues el pronóstico es reservado y las secuelas van a variar. Porque hay toda una serie de cambios moleculares. En esto tiene que ver el edema citotóxico, el edema vasogénico, que es lo que acabo de explicar hace un rato. Los factores que pueden provocar un evento trombótico son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial por vasoespasmo, el tabaquismo, ojo, tabaquismo además de cáncer puede provocar evento cerebrovascular, también puede provocar osteopenia y fractura de cadera, los antecedentes familiares de enfermedad vascular prematura, o sea, hay que interrogar a la familia si hay antecedentes de problemas cardíacos o de eventos en la familia. Normalmente, si hay 2 personas en la familia que lo tengan, la posibilidad que la tenga nuestro paciente es altísima. La hiperlipidemia también es otra patología que tiene que ser abordada. Los antecedentes de infarto del miocardio de menos de 3 meses pueden predisponer a un infarto cerebral. El uso de fármacos, como ser las drogas, pero también el uso prolongado en las mujeres de anticonceptivos orales, inyectados en parches, asociados a aumento de peso, incrementan un mal pronóstico. Aquí tenemos 2 pacientes, aquí tenemos 2 tomografías cerebrales. En una vemos que hay una área oscura en relación al resto del parénquima, no tan oscura como los ventrículos. Si ponemos las unidades Hounsfield aquí, miraremos que tiene unas 40 unidades Hounsfield. Aquí tiene 0 a 20 unidades Hounsfield. Si ustedes se fijan, la cortical es blanca, la parte que ustedes miran aquí es la sustancia blanca, pero ustedes la pueden diferenciar. Aquí no la pueden diferenciar porque el edema que está causando la isquemia, que se está convirtiendo en un infarto, no la deja ver. Entonces, cuando tenemos un isquemia o un infarto agudo, se borran todos los espacios subaracnoideos, se desplazan estructuras, empiezan a comprimir las estructuras adyacentes por la expansión del edema. Entonces estamos frente a un infarto isquémico en el territorio de la cerebral media agudo, no hiperagudo, agudo. En este caso hay una diferencia, tenemos otra área negra hacia el lóbulo frontoparietal, negra. Si medimos aquí, tiene entre 0 y 20, igual que el ventrículo. Los espacios subaracnoideos están anchos y a su vez el ventrículo lateral está ancho. ¿Por qué? Porque este es tejido muerto antiguamente y está traccionando todo lo que está alrededor. Entonces, por eso abren los espacios subaracnoideos. Esto es un infarto antiguo, esto ya es líquido, por eso es que está igual que el ventrículo. Esto es un infarto antiguo, ya es tejido muerto. Definitivamente este paciente tiene que tener secuelas.
Por último, tenemos la isquemia cerebral transitoria. Esta isquemia cerebral transitoria es cuando un paciente tiene síntomas y signos de un infarto cerebral o de un evento isquémico. Toda la clínica, la tomografía es normal, pero el paciente empieza a recuperarse espontáneamente. Se cree que en este caso lo que hubo es una disminución del flujo sanguíneo en forma temporal, probablemente a los 25 ml por 100 gramos por minuto de tejido cerebral. Entonces sufrió una isquemia rápida que se recuperó porque el vasoespasmo que provocó el vaso espontáneamente se dilató y volvió a irrigar la área de isquemia temporal. Pero esa área de isquemia temporal tiene su manifestación clínica también temporal. Y el paciente se recupera espontáneamente. Eso no quiere decir que no hay que hacer algo. Y tenemos una tomografía completamente normal, sin evento hemorrágico, ni químico, ni nada. Secundario, una isquemia cerebral transitoria. En estos casos en particular es cuando más cuidado hay que tener con la familia y con el paciente. Y explicarles que lo que tuvo fue una advertencia de que en cualquier momento puede tener una afección cerebral severa porque hay una alteración evidente en su cuerpo. Y ahí es donde hay que ir a investigarla. ¿Será que tiene hiperlipidemia y no se da cuenta? ¿Será que es diabético y no se da cuenta? ¿Será que es hipertenso y no se da cuenta? ¿Será que es fumador y tiene factores? ¿Será que está usando medicamentos que pueden alterar el flujo sanguíneo? Etcétera. Lo importante es remitirlo a un médico especialista para que le lleve el control y investigue la causa fundamental que generó el proceso isquémico temporal. Nuestra responsabilidad es educar al paciente, hacerle ver la importancia de que tiene que tener un manejo e investigar cuál es la causa fundamental. De eso dependerá, porque si no, cuando volvamos a ver a este paciente, lo vamos a ver definitivamente con un evento isquémico o un evento hemorrágico. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? Pues de mi parte nada. No, doctor. Todo claro. Todo claro, doctor. Bueno, y que pasen una feliz tarde y el día de mañana y pasado mañana estoy en un curso y probablemente salga ahora bien tarde. Así que lo más seguro es que no tengamos clase ni mañana ni el miércoles y las retomaríamos el día jueves. Yo les aviso si cambian los horarios. Hasta ahorita los horarios abarcan mucho tiempo, pero si cambian los horarios yo les aviso entonces para comunicarles que sí tendríamos clase. Bueno, doctor, está bien. Ok, que pasen. Está bien, doctor. Muchas Gracias, gracias. feliz día.